¿Usted es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. Hace 17 años empecé, yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle y empecé con muchas, pues entré a esa escuela con muchas ganas de estar en el cine realmente, pero pues en Cali no había escuelas de cine, así que entré a estudiar comunicación social, pero busqué inmediatamente los alumnos que estaban como interesados en el cine o el curso que tenía las materias de audiovisual, que eran los de séptimo semestre. Entonces, pues fui a buscar a los que iban a rodar y les dije, llévenme, así sea a servir tintos, a cargar cables, por favor, yo quiero estar en una película, en un corto, pues que era lo que ellos hacían. Entonces me dijeron, bueno, hacen falta asistentes de arte, si quieres venir y haces asistente de arte. Yo no sabía ni que existía el director de arte, ni qué era lo que hacía dentro de una producción cinematográfica. Pero dije, listo, yo voy como asistente de arte y empecé ahí, aprendí muchísimo de todo este departamento que realmente nunca me había preguntado quién era como el que se encargaba de hacer toda la parte pues estética de una película. Ya el siguiente año fui la directora de arte de los cortos y seguí trabajando en cortos durante todo el tiempo que estuve en la universidad, hasta que mi tesis de grado fue la dirección de arte de un largometraje, mi primera largometraje como directora de arte, que fue El vuelco del cangrejo. Entonces me gradué con la dirección de arte de un largometraje, que eso nunca había pasado en la escuela de comunicación social. De hecho, ahí no daban clases de dirección de arte. Yo aprendí asistiendo también en películas. Yo soy otro y Perro come perro, que hice utilería. Y bueno, me gradué y después de ahí fui a estudiar a Cuba, a la escuela de San Antonio de los Baños. Y al volver, por más que estudié edición, al volver, me seguían llamando para hacer la dirección de arte. Y me llamaron para hacer la dirección de arte de La Sirga. William, que era un compañero también de Univalle, lo hice. Después me salió una coproducción en Argentina con Antorcha, en Salta, que es al norte de Argentina, una película de una mujer directora salteña. Fui a Argentina a esa coproducción. Como que en ese momento me di cuenta de que realmente la dirección de arte se me daba bien, me gustaba mucho hacerlo y me llamaban y me daba de comer, entonces fue como, creo que este es un buen oficio para mí. Y bueno, seguí trabajando en películas, Nacimiento, Gente de Bien, luego vino La Tierra y la Sombra, Oscuro Animal, La Defensa del Dragón, Sal, Los Silencios y el año pasado Litigante. 11 películas hasta ahora como directora de arte. He trabajado también en vestuario, en ambientación, en publicidad. También doy clases como profe de dirección de arte. Y bueno, ahí voy. La idea pues siempre es seguir aprendiendo y se aprende pues en el ruedo. ¿Por qué no van de aquí? Hubiera sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Seguro mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. Bueno, la experiencia en la película La Tierra y la Sombra fue una experiencia realmente que marcó mucho mi carrera profesional, no solamente pues por todo el reconocimiento que tuvo la película después, sino por el momento del rodaje, por la experiencia de hacerla. Primero porque el director, que es César Acevedo, pues es un gran amigo, crecimos juntos, él estudió también en la Universidad del Valle, estaba unos semestres más abajo, de hecho yo fui su monitora, entonces lo conozco desde que era un niño realmente. Y supe pues de la historia de la película muchos años antes de rodarla, supe todo el proceso que él tuvo al escribirla a nivel personal pues con su historia familiar y poder estar ahí y ayudarle a él como a parir ese hijo, pues fue una experiencia muy linda. Y luego a nivel pues ya de mi departamento y a nivel de mi oficio de la dirección de arte, pues es la película donde realmente hemos hecho como, a pesar de que éramos un equipo muy pequeño, pues como un gran despliegue, porque pues los requerimientos de la historia, que eran una casa atrapada en medio de un cañaduzal a la sombra de un árbol,
pues desde que yo leí el guión yo dije, pues va a estar difícil encontrar esa locación. Producción, sin embargo, lo intentó porque pues obviamente siempre es más rentable, entre comillas, porque muchas veces no es así, rodar en una locación real, cuando realmente se dieron cuenta que era imposible encontrar esa casa a la sombra de ese árbol en medio del ingenio. Entonces abandonaron la idea de encontrar la casa y empezaron a pensar solo en encontrar el árbol en medio del cañaduzal. Una vez encontraron este samán tan bonito que sale en la película, entré yo y entró mi equipo pues a construir la casa, a construir desde cero. Tuvimos que, obviamente ellos compraron el terreno de caña, tuvimos que tumbar toda la caña, arrancar sus raíces, que las raíces de la caña, como eso crece y lo cortan y vuelve y crece, y lo cortan y vuelve y crece por años, son altísimas, o sea, son como de, no sé, de 70, 80 centímetros, 90 centímetros. Entonces, arrancar esas raíces fue toda una odisea. Luego, obviamente, el terreno quedó supremamente desnivelado, hubo que traer tierra, aplanarlo con unas ranas y, bueno, empezar toda la construcción de la casa. Obviamente, esto permite muchas comodidades. Yo, de hecho, muchas de las películas que he hecho, he propuesto esto a producción, construir la locación desde cero, porque construimos como una especie de casa estudio, una casa que es modular, que se desbarata por dentro, entonces que permite hacer pues unos encuadres mucho más cómodos que si fuera una casa que digamos que uno no puede mover. Esta casa se le quitaban las paredes, tenía una especie de parrilla arriba donde se podían poner las luces, bueno, y obviamente la distribución del espacio y el diseño pues se pudo hacer a nuestro gusto, ¿no? Siempre partiendo de la realidad, porque pues la idea es que era una película realista, ubicada en un contexto, en una época particular. Entonces pues partimos de la observación, la investigación en el terreno de cómo era la arquitectura de la colonización antioqueña, que era como esa especie de arquitectura del norte del valle, y construimos desde cero la casa. Eso fueron como unos 2 o 3 meses de trabajo con Aparicio Abadía, que fue el escenógrafo. Y bueno, luego vino el proceso de hacer que esa casa luciera como que llevaba 30 años ahí, ¿no? Siendo que la acabamos de construir. Entonces todo el proceso de pátinas, de envejecimiento, de lograr como que el espacio como que admitiera la locación, ¿no? Que se integrara con el paisaje. Y luego toda la parte pues de ambientación de los muebles, también había que patinarlos, conseguimos muchos de segunda mano, en pulgueros, ahí mismo cambalacheándolos con la gente del pueblo. Entonces fue un proceso realmente interesante. Yo siempre digo que para mí esa casa era un personaje más de la historia. Obviamente pues primero están los personajes humanos, pero para mí mucho de lo que motiva las acciones de los personajes, como por ejemplo en el caso del personaje de Alicia, la madre que no se quiere ir de la tierra, pues la tierra también está un poco representada en esa casa, que es la casa donde ella crió a sus hijos o a su hijo, y donde ella pues fue feliz en algún momento de su vida, y que realmente ella lo entiende como que eso es lo único que ella tiene, sus raíces, ¿no? Ese árbol y esa casa. Entonces para mí por eso era un personaje más que tenía que hablar sin palabras, que eso es básicamente mi trabajo, ¿no? Como lograr que los espacios comuniquen cosas sobre los personajes que los habitan, lograr crear una atmósfera que le produzca al espectador una emoción o una sensación sin necesidad de pasar por las palabras, sino directo a través de lo visual, ¿no? Que es mi campo, los colores, las texturas, la línea, las formas, los objetos, la textura, bueno, todos los elementos pues, del departamento de arte. Yo creo que se hizo un trabajo muy bonito, pues, al menos lo hicimos con todo el amor, muy como con una historia muy sentida, pues, sintiéndola también desde las tripas nosotros, y con un equipo que fue pequeñito pero que trabajó súper duro. Y yo creo que o sea, quedó bien, fue un buen ejercicio, fue un buen resultado, acompañó bien a la historia, y bueno, pues ahí la van a ver, espero que les guste. Amor, se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor, que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor, que llegaste riendo
Bueno, el papel de la mujer en la industria del cine colombiano. Yo empecé, pues como les digo, en Yo Soy Otro y en Perro Come Perro. Esto era el año 2005 y 2006. Cuando se hizo Yo Soy Otro, que fue, y antesito se había hecho El Rey, que yo en esa no participé, pero bueno, eran esas dos películas caleñas dirigidas por profesores míos de la Universidad del Valle, llevaban como 25 años sin rodarse una película en Cali. Sí, o sea, había pasado muchísimo tiempo en que la industria, o digamos, el oficio del cine en Cali estaba completamente muerto. Sí, se había hecho televisión, buena televisión, pero el cine, 25 años sin rodarse una película. Entonces, obviamente era algo que estaba todo por descubrirse, todo por hacerse, nadie estaba realmente especializado en nada, todo el mundo estaba básicamente como aprendiendo en el ruedo, ¿sí? Lanzándose como al agua sin saber muy bien cómo nadar. Digamos que el primer contacto que tuve yo con mujeres en el medio era a través de la producción, ¿sí? Alina Leap, que fue la productora de Yo Soy Otro, y Carolina Barrera y Mirlanda, que fueron las productoras en Perro Come Perro, ¿sí? Era como digamos, una líder desde el lado de la producción. Obviamente que en este momento hay unos productores y productoras creativos muy interesantes, pero en ese momento era más como un productor, sí, pues que era más como a nivel económico, a nivel logístico, sí, pero pues digamos la parte creativa pues estaba más recargada hacia el director, en este caso Oscar Campo, Carlos Moreno, que eran pues hombres. Y entonces obviamente se veía que había mucha más participación masculina, aún se sigue viendo, en los cargos técnicos, como en fotografía, en sonido, todo el equipo pues de luces y mayoritariamente el equipo de dirección también masculino. Eso fue al principio. Y bueno, yo aparte de hacer dirección de arte, dirigido también cortos y un largo documental. Entonces he estado en la posición de ser la cabeza del equipo mujer. Y pues ahí se da uno cuenta que hay obviamente como un cierto choque a veces cuando la mujer está en un cargo como de poder, por ejemplo el de dirigir, ¿no? Sobre todo cuando dice, por ejemplo, ese documental que les digo que es un largometraje, ahí sí, pues sentí, no discriminación directa, pero como que hay una cierta desconfianza pues que yo no había sentido que hubiera hacia los hombres cuando dirigían. Contrario a eso, cuando hice mis cortos, que era con el premio del FSC y tal, pues obviamente no había absolutamente, yo nunca he sentido ninguna diferencia o una especie como de discriminación por ser mujer en el medio, digamos, excepto en ese documental donde sí había como una cierta, como que les costaba hacerme caso por el hecho de ser mujer. ¿Qué pasa? Después me fui a hacer esa película en Argentina, que la directora era mujer, y era la primera vez que trabajaba con una mujer directora y me di cuenta que es cierto que hay diferencias, obviamente hay diferencias en la forma de aproximarse a la historia, en la forma de aproximarse, por ejemplo, a la misma estética o a los objetos, porque además he trabajado después con otras directoras mujeres, Natalia Santa en La Defensa del Dragón, luego con una directora brasilera en Los Silencios, que es una peli que rodamos en el Amazonas y que era coproducción colombo-brasilera. Y me doy cuenta que sí, obviamente la mujer tiene una manera de dirigir, obviamente tienen personalidades muy distintas todas ellas, pero ya me pude dar cuenta que habían mujeres ya tomando pues digamos, el poder creativo en los proyectos. Y en este momento, pues a nivel, digamos, de Colombia, obviamente sí se hace un promedio, pues hay muchísimos más directores hombres que mujeres, pero lo interesante es que también hay mujeres en cargos técnicos, que es lo que les digo que al principio en 2005 y eso yo no lo veía tanto. Ahora hay mujeres sonidistas, ahora hay mujeres fotógrafas, ahora hay mujeres editoras, obviamente mujeres directoras de arte. Entonces, sí siento que se está como diversificando más la cosa. De todas maneras, yo desde el vuelco, desde la primera película que hice, la directora de fotografía era mujer, la microfonista era mujer, las productoras eran mujeres, la directora de arte que era yo era mujer, entonces era un equipo bastante balanceado, me parece, sobre todo por el lado de la fotógrafa mujer y la foquista mujer. O sea, esa fue una película realmente bien balanceada, incluso más balanceada hacia el lado femenino.
Entonces, sí, realmente me parece que obviamente falta más directoras mujeres, creo que es lo que más falta, sobre todo porque hace falta ese punto de vista y esa forma de contar del lado femenino, ¿no? Pero bueno, lo importante creo es que se como, están como empezando a brillar chicas, por ejemplo, Laura Mora, y entonces pues eso va a ser ejemplo para otras generaciones que van viniendo, que van simplemente no pensando en que, pues yo no voy a ser productora, sino voy a ser directora, no voy a ser sonista, no voy a ser fotógrafa, porque ahí está Sofía Oghioni echándose una cámara de 35 al hombro, y ahí está Isabel Torres con su boom y luego haciendo su postproducción de sonido. Hay muchas mujeres ya que están liderando todos los campos, entonces me imagino que va a ser un proceso, pero como en todo, ¿no? O sea, si uno se pone a ver en cuántos campos la mujer tiene más participación que el hombre, es pues una vaina que está históricamente retrasada por todo lo que ha pasado, pues porque la mujer siempre ha sido relegada como al hogar y a los hijos, pero bueno, los tiempos están cambiando y me imagino que en todos los medios y en el cine también, pues van a ir cambiando también.